Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior concluimos diciendo que Dios no había visto ningún bien en Israel, y esto es lo que le causó librar a esta nación. Oyó el gemido de Israel estando en esclavitud, y la redimió. También Dios vio nuestra condición desesperada, y nos salvó. Dios tuvo un plan, pero no preguntó a los hombres lo que ellos pensaban en cuanto a ese plan. Dios no les dijo, bueno, este es mi plan para su salvación. Si les agrada, lo llevaré a cabo. No, Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para morir por los pecados del mundo. El Hijo se puso de acuerdo para venir y el Padre se puso de acuerdo para salvar a quien quiera que confiara en Cristo para recibir la salvación. Dios dice, esta es la salvación que les ofrezco. Acéptenla o déjenla. Amigo oyente, Dios quiere que la aceptemos, pero deja que cada individuo escoja por sí mismo. Había una mujer escocesa que trabajaba mucho lavando ropa para poder enviar a su hijo a la universidad. Cuando él llegó a la casa para las vacaciones, su mente estaba llena de dudas en cuanto a Dios por causa de la enseñanza liberal que había recibido en la universidad. No quería que su madre supiera del cambio en su pensar, pero ella seguía contándole de cuán maravilloso era Dios que la había salvado, y de cómo ella sabía que era salva. Por fin, el hijo no pudo escucharla más y le dijo, «Madre, parece que no te das cuenta de cuán pequeña eres en este universo y de que tú no vales mucho. Si perdieres tu alma, no le haría ninguna falta a Dios. No vale nada». La madre no le contestó a su hijo enseguida, sino que siguió poniendo la mesa. Luego ella dijo, «Hijo, he estado pensando en lo que tú me dijiste y tienes razón. Mi pequeña alma no vale mucho. Yo no perdería mucho, ni Dios. Pero si Él no me salva, Él perderá más que yo, porque Él prometió que si yo confiaba en Jesús, me salvaría. Y si Él no cumple su palabra, perderá su reputación y dañará su carácter». Amigo oyente, esto es lo que Dios dice al género humano. No halló nada de atractivo en los hijos de Israel, pero oyó el gemido de ellos, lo cual le interesó, y por eso los redimió. No hay nada amable tampoco en cuanto a nosotros que le diera causa para salvarnos. Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, el cual prometió la redención de Israel. También se puso de acuerdo para salvar a cualquiera que confíe en Cristo Jesús como el Salvador de su alma. La gracia es el amor en acción. Nos salva por su gracia, y su gran amor ha provisto la redención. Y aquí concluimos el capítulo 2 de este segundo libro del Antiguo Testamento, el Éxodo. Y entramos en el capítulo 3. En este capítulo 3 vamos a considerar el llamamiento de Moisés, la zarza ardiente, la revelación de Yo Soy, o sea, Jehová, la promesa de liberación divina, la vacilación de Moisés de aceptar el llamamiento de Dios, y la comisión de Moisés. Los 40 años de Moisés en Madián han llegado a su fin. Toda su educación en Egipto no fue lo suficiente como para prepararlo para su gran trabajo de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios lo equipó para esta tarea, haciéndole pasar 40 años de preparación en el desierto de Madián. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. La zarza ardiente siempre ha sido considerada como un cuadro de la nación de Israel, la que se ha encontrado en medio del fuego de la persecución desde su principio. Desde su esclavitud en Egipto y por los siglos, su experiencia ha sido la aflicción. Los israelitas han estado en el fuego, pero como la zarza ardiente, nunca han sido consumidos. Esto es interesante porque otras grandes naciones nunca han pasado por el fuego y sin embargo han desaparecido. ¿Desde cuándo ha visto usted, por ejemplo, a un madianita? ¿Ha visto usted jamás la bandera de Madián? ¿Sabe de una cosa en cuanto al gobierno de Madián? Claro que no, porque Madián ha desaparecido. Debe notarse que el ángel de Jehová que apareció a Moisés no es ningún otro que el Cristo preencarnado. Algunas personas quizá discutirán esta conclusión,
pero esta es una de las ciertas convicciones a la cual se llega después de muchos años de estudio y meditación de la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos 3 al 5 de este capítulo 3 de Éxodo. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí está un hombre que ha sido educado en la cultura y civilización egipcia del día, quien había pasado 40 años en el desierto siendo preparado por Dios para librar a Israel, y sin embargo no sabe lo suficiente como para quitarse el calzado en la presencia de Dios. Muchas personas hoy han aprendido mucho de la sabiduría del mundo, pero ignoran completamente a Dios y su palabra. Moisés tuvo que ser reprendido, y Dios le exigió que se quitara el calzado porque estaba parado en tierra santa. Dios está enseñándole una gran lección en cuanto a la santidad de Dios. También nosotros necesitamos aprender esta lección. Ahora el versículo 6 de este capítulo 3 de Éxodo dice, Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés no miró a Dios. Si le hubiera mirado, habría mirado la revelación de Dios, al Señor Jesucristo, velado en forma humana. Todavía se puede decir con Juan en el capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera en que se puede conocer a Dios es por medio del Señor Jesucristo. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de Éxodo capítulo 3. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. Cuando Dios redime, amigo oyente, no solo redime de alguna cosa, sino que también redime a o para alguna cosa. Hemos sido salvados del pecado para la santidad y el cielo. El apóstol Pablo explica este concepto en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6, diciendo, Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ha resucitado y nos ha dado una posición en Cristo. Si hoy usted es salvo, usted es completamente salvo. Será tan salvo de aquí a 1.000.000 de años como lo es salvo hoy, porque usted está en Cristo. Usted ha sido sacado de la línea de Adán y colocado dentro del linaje de Cristo. Ha sido sacado de la muerte y ha sido colocado en la vida. Usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz. Ha sido traído del infierno al cielo. Eso es la redención. Es de algo para alguna cosa. Dios dijo, libraré a los israelitas de su esclavitud a una tierra buena. Eso es la salvación de Dios. Esa es la redención. Leamos ahora los versículos 9 al 11 de Éxodo capítulo 3. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se fija usted en lo que ha pasado con Moisés? 40 años antes de ese momento, él ya estaba listo para librar a Israel. Estaba confiado y hasta arrogante. Mató a un egipcio y libró a uno de sus hermanos de la persecución porque pensaba que su hecho sería comprendido. Creía que podía librar a Israel por sí solo, pero se dio cuenta que no podía librarlo. Y Dios tuvo que llevarlo a la profundidad del desierto para un entrenamiento especial que le capacitara para esta tarea. Aprendió cuán débil verdaderamente era. Aprendió que por sus propias fuerzas no podía librar a Israel.
Ahora Moisés está diciendo a Dios, ¿quién soy yo? No puedo hacer lo que me pides hacer. Amigo oyente, es ahora precisamente cuando Dios lo puede utilizar. Esta es la manera en que Dios tiene que entrenar a todos sus hombres. Dios tuvo que tomar al mozo David, el que había podido matar a un gigante, y ponerlo en las cuevas y cavernas de la tierra. Lo persiguieron como si fuera una perdiz. Solo así pudo darse cuenta de cuán débil era. Luego, Dios pudo hacer de David un rey. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, encontramos que el profeta Elías parecía lo suficientemente valiente como para entrar a la corte de Acab y Jezabel para decirles que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías no era tan valiente como parecía ser. Dios lo puso en el desierto, donde entrena a sus hombres. Elías bebió del arroyo. Hubo una sequía que causó que el arroyo se secara. Él miraba mientras el arroyo tenía menos y menos agua. Llegó a decir, mi vida no es más que un arroyo seco. Y tenía razón. Luego Elías pasó un tiempo más comiendo una pequeña torta hecha de un puñado de harina que quedó en la tinaja de una viuda. Él se dio cuenta que él no era nada y que Dios lo era todo. Cuando Elías se dio cuenta de esta verdad, entonces Dios lo usó para que pudiera enfrentarse a los profetas de Baal y lograr fuego del cielo. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en su segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto ciertamente es una paradoja. Sin embargo, es lo que Dios estaba enseñando a Moisés. Cuando Moisés aprendió que no podía librar a Israel por sí mismo, sino que tendría que ser Dios quien lo iba a hacer por medio de él, entonces Dios estaba listo así para usarlo. Una de las razones por la que muchos de nosotros hoy no somos usados por Dios es porque somos demasiado fuertes. ¿Ha pensado usted en esto, amigo oyente? Dios no puede usarnos cuando creemos que somos demasiado fuertes. Es en la debilidad que somos hechos fuertes. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Moisés y Pablo reconocieron que Dios podía obrar por medio de ellos cuando eran débiles. Es asombroso lo que Dios puede hacer por medio de un instrumento que sea débil. Ahora los versículos 12 y 13 de Éxodo capítulo 3 dicen, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? La pregunta que hizo Moisés fue una pregunta natural. Estamos seguros que todos nosotros habríamos hecho la misma pregunta. Moisés tenía miedo de que los hijos de Israel no le aceptaran. Él no sabía cómo explicarles a Dios. No sabía cómo iba a lograr que los israelitas fueran a este monte de Dios. Estos fueron los problemas que Moisés afrontaba. Pero note usted cómo le responde Dios. Leamos el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Sin duda, hay más significado incluido en el nombre yo soy que el que jamás se haya considerado, pero hay algunas cosas de mayor importancia que deben ser tomadas en cuenta. El nombre yo soy es un tetragrama en hebreo o una palabra de 4 letras. Nosotros lo traducimos Jehová. El nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo haya, ser. También ha sido traducido Yahvé. Llegó a ser un nombre sagrado, un nombre santo para los hijos de Israel, al punto que a ellos realmente se les olvidó pronunciarlo. No decían su nombre para evitar profanarlo. ¿Cuál nombre, pues, es el correcto? ¿Es Jehová o Yahvé? Bueno, nadie sabe, pero yo soy es el nombre de Dios. En Génesis, Dios es creador. Él es Elohim, el Dios todopoderoso, el que existe por sí mismo. Yo soy el que soy.
Él es el Dios que está enviando a Moisés a librar a los hijos de Israel. Él es el existente. El Salmo 135, versículo 13 dice, Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. El nombre de Jehová en este versículo puede ser traducido, Yo soy el que soy. Es importante que veamos que este nombre habla del hecho de que Dios existe. El profeta Isaías, en el capítulo 50 de su profecía, versículo 4, también da luz sobre este asunto cuando dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Moisés tenía que decir a los hijos de Israel que Dios no era solamente el que existe por sí mismo, sino que también Él es el Dios personal de la salvación. Este mismo Dios más tarde se manifestó como el Señor Jesucristo, el Salvador de todos los que confían en Él. Y ahora pasamos a otro aspecto importante, la comisión de Moisés. Ha llegado el momento para el cumplimiento de las promesas de José, como es declarada en Génesis 50:25, que dice, E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 3 de Éxodo. Además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios se había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este mismo Dios estaba enviando ahora a Moisés hacia los israelitas, y el procedimiento que tenía que emplear lo vemos en los versículos 16 al 20 de este capítulo 3 de Éxodo. Leamos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los Hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios ha dado a Moisés el temario o la agenda y la dirección que deberá seguir. Debe decirle a los ancianos de Israel acerca del plan de Dios para su liberación. Luego, él y los ancianos deberán ir a Faraón y pedir que les permita ir camino de 3 días por el desierto para sacrificar como nación a su Dios. La intención fue de anunciarle suavemente el plan de Israel a Faraón, en lugar de decirle bruscamente, bueno, vamos a salir de aquí y regresar a la tierra de Canaán para siempre. Dios le dice a Moisés que Faraón no permitirá que salga Israel. La negativa de Faraón en este asunto principiará la campaña de Dios contra los dioses de Egipto. Después de aquella campaña, aunque Dios manifestará sus obras poderosas, Faraón todavía con resolución rehusará permitir que se vayan los israelitas. Dios enviará luego una plaga que causará que Faraón cambie de opinión y envíe a Israel fuera de Egipto. Dios tiene un plan para librar a Israel y lo librará. Leamos ahora los 2 versículos finales, 21 y 22 de Éxodo capítulo 3. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. La palabra pedirá en este pasaje no significa robar, sino tomar el sueldo retrasado. Los israelitas habían sido esclavos sin paga. Dios les dice que cobren su sueldo de unos 100 años de trabajo. Saldrían de Egipto recompensados por sus años de trabajo. Dios estaba cuidando de su pueblo. Y así concluye el capítulo 3 del libro de Éxodo.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. Nos corresponde hoy estudiar el capítulo 4 de este segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo consideraremos las dos objeciones que puso Moisés para no guiar a los israelitas en su salida de Egipto. Estas dos objeciones fueron la incredulidad de Israel y su falta de elocuencia. Consideraremos también la respuesta de Dios a las objeciones de Moisés con dos señales. Estas dos señales fueron una vara usada por la mano poderosa de Dios para hacer milagros, y segundo, la mano leprosa de Moisés, un tipo de pecado, limpiada por Dios para mostrar su poder a aquellos que se entregan a Él. Veremos también en este capítulo que Aarón llega a ser el vocero de Moisés. Moisés regresa a Egipto y anuncia a los ancianos de Israel el plan de Dios para su liberación. Este capítulo nos cuenta del regreso de Moisés a Egipto y la manera maravillosa en que Dios trató sus dudas. Moisés tenía muchas preguntas y muchos obstáculos para vencer, pero Dios tenía una respuesta para cada objeción de Moisés. Consideremos en primer lugar las objeciones de Moisés para llegar a ser el libertador de Israel. Moisés tenía varias razones por las cuales sentía que no era el hombre adecuado para la tarea que Dios quería que hiciera. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 4 de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. En los días venideros, Moisés utilizaría la vara en muchas maneras diferentes. Llegaría a ser su símbolo de autoridad y un testimonio a Israel y a Egipto de la presencia de Dios con Moisés. También le serviría como una fuente de fuerza a Moisés mismo. El versículo 3 de Éxodo 4 nos dice, Él le dijo, Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Cuando Moisés echó en tierra la vara, ésta se convirtió en un monstruo vicioso. Note usted que no hay poder en la vara misma, porque es simplemente un instrumento que puede ser usado por Satanás tanto como por Dios. Para un ejemplo, comparemos la vara con un peso. El peso puede ser usado para ayudar a pagar un asesinato, o una prostitución, licor, etc. En otras palabras, aquel peso, aquel dinero, puede llegar a ser una culebra. Solo cuando aquel peso o vara es puesto en la mano de un hombre de Dios, un hombre movido por el poder de Dios, solo entonces podrá ser usado para Dios. Esta es una lección importante que Dios está enseñando en este pasaje. Leamos ahora el versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Muchas personas consideran que el automóvil, la radio y la televisión son del diablo. El diablo puede utilizar estos instrumentos, pero también pueden ser usados para la honra y la gloria de Dios. Si usted, amigo oyente, tiene un automóvil, utilícelo para llevar a algún querido hermano a la iglesia o para llevar a algunos amigos inconversos para que escuchen la palabra de Dios. Sostenga los programas cristianos en la televisión y la radio y cerciórese de que estos sean de Dios y no del diablo. Dios llamó a Moisés para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Lo entrenó por 40 años en el desierto y lo comisionó en la zarza ardiente. Este hombre, que en una ocasión estuvo tan ansioso que se adelantó a Dios, ahora está mal dispuesto a aceptar su oficio dado por Dios como libertador. Empezó poniendo objeciones ante Dios, y Dios puso una vara en su mano. Moisés aprende que cuando la vara se usa según la voluntad de Dios, y en la mano de un hombre que se ha entregado a Dios, llega entonces a ser un símbolo de autoridad. Además de la vara, sin embargo, Dios le da a Moisés otra muestra de confianza y le enseña una lección importante cuando está a punto de asumir la gran responsabilidad de guiar a Israel en su salida de Egipto. Leamos los versículos 6 al 8 de este capítulo 4 de Éxodo. Le dijo además Jehová, Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. El gran mensaje aquí es para Moisés en particular.
Su seno habla de su vida interior. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Moisés metió su mano en el seno, el corazón, simbolizando que la mano haría lo que manda el corazón. Dios quería poner la vara en la mano de un hombre entregado a él. Ahora quiere que la mano de Moisés esté de acuerdo con su corazón. El Señor hizo esta declaración en Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Luego en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios está diciéndole a Moisés que Él quiere tanto su mano como su corazón. Dios está diciéndonos a nosotros lo mismo hoy en día. Dios no quiere nuestro dinero ni nuestros talentos. Dios nos quiere a nosotros mismos, a usted y a mí, amigo oyente. Si nos tiene a nosotros, entonces tendrá también todo lo demás. Moisés pues metió su mano en su seno y su mano salió leprosa. La metió de nuevo en su seno y salió limpia. De su corazón saldrá al fin lo que realmente es. Dios quería poner aquella vara en la mano de un hombre que fuera completamente entregado a Él. Dios quería que aquella mano del hombre se moviera en la misma dirección que Él movería su corazón. Esta es la gran lección que Dios tenía para Moisés, para los hijos de Israel y también para nosotros hoy en día. Veamos ahora el versículo 10 de Éxodo capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés ofrece ahora otra objeción. Dice, Señor, se necesita de un orador elocuente para esta tarea, y yo no hablo bien. Claro que Moisés era capaz de hablar cuando llegaba la hora de hablar, pero aquí da una excusa. Dice que se siente inadecuado. Leamos los versículos 11 y 12. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios está diciéndole a Moisés que no quiere tan solo su mano, sino también su boca. Promete estar con la boca de Moisés y enseñarle lo que debe hablar. Del corazón mana la vida, y lo que está en el pozo del corazón saldrá por el cubo de la boca. Dios quería el corazón de Moisés, pero Moisés todavía pone otra objeción. Escuchemos lo que él presenta como excusa en el versículo 13 de este capítulo 4 de Éxodo. Y él dijo, Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Moisés trató de hallar un sustituto. Y llegamos aquí a otro aspecto importante. Aarón llega a ser el vocero de Moisés. Leamos los versículos 14 al 16 de este capítulo 4. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés se equivocó mucho al pedir a Dios un vocero. Dios lo permitió, pero no quería una comandancia dividida. Usted notará que esto causó serios problemas a los hijos de Israel al viajar a través del desierto. Aarón se ocupó en hacer un becerro de fundición para la adoración de Israel, mientras que Moisés estaba en el monte de Sinaí. Esta fue una equivocación terrible de parte de Aarón, y fue resultado de una comandancia dividida. Otros problemas se dejan ver en el libro de Números. Dios no necesitaba a Aarón para la tarea de librar a los hijos de Israel, solo necesitaba a Moisés. Moisés estaba mal dispuesto a confiar en Dios en todo. Y entonces Dios tuvo que enviar otro hombre con él. Amigo oyente, nosotros necesitamos reconocer nuestra debilidad. Pero cuando Dios nos llama a hacer un trabajo, debemos responder con confianza. Dios nos capacita para hacer la tarea que Él nos llama a hacer. Leamos ahora los versículos 17 al 18 de Éxodo capítulo 4. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo,
Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, Ve en paz. En el versículo 19, Dios da buenas noticias en cuanto a sus enemigos en Egipto. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Notamos aquí que hay un nuevo faraón en Egipto. El padre egipcio de Moisés, por adopción, ya ha muerto, y Moisés puede ahora volver sin peligro a Egipto. En los versículos 20 y 21 de Éxodo capítulo 4, vemos a Moisés emprendiendo el viaje de regreso a Egipto. Leamos. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. El hecho de que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón siempre ha presentado un problema. Este problema surge de nuevo cuando consideremos las plagas y lo estudiaremos en más detalles. Estamos seguros de que llegaremos a una solución satisfactoria. Los versículos 22 y 23 de este capítulo 4 dicen, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios era muy clemente en sus tratos con Faraón y con los egipcios. Le dijo a Faraón en el principio de la contienda, O dejas ir a mi hijo Israel, o mataré a tu hijo, tu primogénito. Dios envió muchas plagas antes de dar muerte al hijo primogénito de Faraón, dándole tiempo amplio para que reconociera al Dios verdadero y dejara salir a Israel. Pero Faraón no aprovechó la oportunidad. Ahora el versículo 24 dice, Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Este es un versículo extraño, pero revela la tercera objeción verdadera de Moisés. Había descuidado el circuncidar a sus hijos. La circuncisión era la evidencia o el sello del pacto que Dios había hecho con Abraham. Si Moisés proclamaba la voluntad de Dios para otros, él también tenía que ser obediente a la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que recordarle forzosamente a Moisés de su desobediencia. Ahora los versículos 25 y 26 dicen, Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es difícil comprender este incidente y debemos volver nuestros pasos un poco para examinar el problema. Cuando Moisés huyó como fugitivo de Egipto, fue a la tierra de Madián. Los madianitas eran los descendientes de Abraham y Cetura. Esta gente era monoteísta, no eran idólatras, sino que adoraban a un solo Dios. Moisés pues se sintió como si estuviera en su casa con esta gente. Moisés se hizo muy amigo del sacerdote de Madián, el cual tenía 7 hijas. Moisés se casó con una de las hijas llamada Séfora. En el principio, Dios bendijo el hogar de Moisés. Su primer hijo, Gersón, que significa forastero, nació en Madián. Moisés había sido forastero en esa tierra, pero llegó a ser su hogar. Moisés fue rechazado por sus hermanos en Egipto. Ahora Cristo también fue rechazado por el mundo. Moisés halló una esposa en Madián. Cristo también está hoy buscando su esposa. La historia de José en Génesis establece un paralelo con la de Moisés y Cristo. Hay unos retratos gozosos en la palabra de Dios que nos enseñan verdades preciosas. Si esta fuera toda la historia de la vida matrimonial de Moisés, tendríamos que concluir que todo andaba bien. Lamentablemente, hubo un problema. Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente y lo comisionó para ir a Egipto. Faraón ya había muerto y Moisés podía regresar sin peligro. Al comenzar su viaje a Egipto, Dios trató de matarlo. ¿Por qué? Porque Moisés se había descuidado del rito de circuncidar a su hijo. La circuncisión era el símbolo y sello del pacto de Dios con Abraham, y fue designado para enseñar a los israelitas que no debían tener ninguna confianza en la carne. La carne debía ser cortada y cada israelita debía poner su confianza en Dios. Génesis 15:6, Salmo 106:31, Romanos 4:3 y Gálatas 3:6
nos dicen que Abraham creyó a Dios y que su fe le fue contada por justicia. Isaac y Jacob siguieron el ejemplo de Abraham. Eran israelitas por nacimiento, pero la circuncisión era el símbolo en esto. Era un hecho de fe que ellos cumplieran aquel rito. El apóstol Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La circuncisión era la evidencia de que un hombre era el hijo de Abraham. Era una evidencia de su fe. Al parecer, Séfora había resistido la ordenanza de circuncisión y Moisés había descuidado este rito. Quizá Moisés no pensó que este hecho fuera tan importante, o quizá su esposa creyera que era una cosa tonta y sangrienta. Como quiera que haya sido, Moisés no quería precipitar un desacuerdo marital. La esposa de Moisés no era atea, ella era monoteísta. Simplemente resistió la ordenanza de Dios y Moisés no quiso hacer alboroto. Moisés pudo resistir a Faraón, aunque no pudo resistir a su esposa. Moisés bien pudo avisar a los israelitas cuando fallaron, sin embargo, no pudo oponerse a su esposa cuando ella falló. Moisés evidentemente creía que podía salirse con la suya en este campo de la desobediencia. Simplemente dejó correr las cosas como hacen algunos obreros cristianos que descuidan sus propios hogares mientras tratan de ayudar a otros. Dios intervino entonces en la vida de Moisés. Lo acechó en camino a Egipto y le reveló la seriedad de la situación. Hay un peligro verdadero cuando el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo en cuanto a los asuntos espirituales. Por eso, las Escrituras advierten contra el casarse los creyentes con los incrédulos. Séfora cumplió el rito de la circuncisión de su hijo, y creemos que así salvó la vida de Moisés. Fue un hecho de fe por parte de ella. Reclamó la promesa del pacto con Abraham, la redención de sangre sin ninguna confianza en la carne. Después de la circuncisión de su hijo, Moisés siguió solo a Egipto, y los demás de su familia se quedaron en Madián. Más tarde, Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora hasta donde estaba Moisés, y fueron entonces reconciliados. Leamos los versículos 27 al 31 de este capítulo 4 de Éxodo. Y Jehová dijo a Aarón, «Ve a recibir a Moisés al desierto». Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Por fin los hijos de Israel deciden allegarse a Dios en fe. Y será precisamente sobre esta base de la fe que Dios les sacará de la tierra de Egipto y los conducirá a la tierra que les ha preparado. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 4 de Éxodo. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 5.